Buenas tardes, soy Antoni Casas Empere, responsable de formación de Qualsoft. Esta tarde vamos a hacer un taller virtual introductorio al programa MassQDA, pero enfocado al tema de los métodos mixtos. La primera parte de la exposición voy a hacer una pequeña introducción a qué son los métodos mixtos y cómo los entiende el programa MassQDA y luego pues pasaremos a practicar estas mismas funciones y comandos pues con el programa, con un proyecto de ejemplo que hemos preparado para que entendáis pues en estos 45 o 50 minutos cómo funciona este programa que en cierta forma pues es único en el mercado en la gestión de una base de datos procedente de un flujo metodológico cualitativo y un flujo metodológico pues estadístico o cuantitativo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a presentar los contenidos, vamos a hacer una pequeña introducción a los métodos mixtos, luego comentaremos, mostraré un ejemplo de cómo importar el cuestionario al programa, ¿de acuerdo? Qué prevenciones hay que tener. Luego comentaremos el tema también de las variables con el programa MassQDA, los dos tipos que hay, de documento o de código, y luego pues os presentaré las diferentes herramientas que tiene para explorar pues esta integración cuantitativa-cualitativa del programa MassQDA, ¿de acuerdo? Finalizaremos mostrando pues la posibilidad de obtener diagramas o tablas en las que se combinen en una única vista pues unos resultados cuantitativos y cualitativos. Y nada, pues cualquier pregunta que tengáis en cualquier momento, pues la vamos resolviendo en el instante, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, pues, el trabajo de esta tarde, comentando, pues, un poco el enfoque que se sigue. Es un enfoque fundamentalmente basado en el trabajo de Creswell y Plano, son unos autores de referencia en el campo de métodos mixtos, ¿de acuerdo? Intentamos reunir, pues, como podéis ver en la diapositiva, datos cuantitativos, datos cualitativos, integrando ambos e intentando trazar unas interpretaciones que aprovechen las fortalezas de cada uno de los flujos metodológicos, ¿de acuerdo? Este sería un poco la explicación. Cuando combinamos una parte estadística y una parte cualitativa, lo que pretendemos es obtener esas fortalezas y que el resultado sea más que la suma de las dos partes, ¿de acuerdo? Ese sería el trabajo. La parte fundamental es la integración de ambos métodos. Pueden haber investigaciones en las que haya una parte estadística y una parte cualitativa, pero que no sean con métodos mixtos. Si es con métodos mixtos, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Y entre ellos, pues que haya un punto de integración, de complementariedad entre ambos flujos metodológicos, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, pues 6 modelos clásicos de diseños con métodos mixtos serían los que tenéis, los 3 más sencillos. Son los fundamentales en los que se basan el resto, serían el convergente, el explicativo secuencial y el exploratorio secuencial. Luego tenemos unos más complejos que dependen de la finalidad teórica que tenga la investigación. Tendríamos el de intervención, el transformativo de justicia social y el de evaluación, ¿de acuerdo? Esos serían los 6 tipos fundamentales basados, como digo, en el trabajo de John Creswell. Los tenéis aquí un poquito más detallados. Podéis ver el diseño convergente, que será el que utilizaremos esta tarde en un cuestionario. Un mismo cuestionario puede tener pues una exploración cuantitativa de un tema y también dejar la posibilidad a una exploración cualitativa con preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Este sería el fundamental, el más utilizado. Luego tenemos estos diseños, el exploratorio y el explicativo. Primero sería una parte cuantitativa a la que le sigue una parte cualitativa. A partir de los resultados cuantitativos diseñamos, por ejemplo, unas entrevistas y luego realizamos una integración.
El contrario sería a partir de un trabajo cualitativo, de unas entrevistas, se diseña un cuestionario, normalmente con el objetivo de intentar la generalización estadística que no se obtiene pues con las entrevistas, ¿de acuerdo? Esos serían los tres fundamentales. Luego, a continuación, tenéis estos diseños ya más avanzados, los que hay, por ejemplo, en este, pues un marco transformativo de justicia social, por ejemplo, imaginaros un trabajo de género, de igualdad, o cualquier tipo, o un trabajo de diversidad o de inclusión. Tenemos una serie de diseños en los que hay partes cualitativas y partes cuantitativas o integraciones en diferentes etapas, cuantitativa, cualitativa, como podéis ver en este primero o en el último, ¿de acuerdo? Eso sería pues un poco las posibilidades que en el trabajo de Creswell se nos ofrecen, además de las que nosotros pues necesitemos para nuestra investigación, ya que cada estudio es en cierta medida único y por tanto necesitará un diseño metodológico específico. Siguiendo con el trabajo, podéis ver en una serie de etapas en el diseño de un estudio, pues el título es muy importante. También hablamos del Research Concern. En el título se tiene que especificar qué es un estudio con métodos mixtos, identificar el problema del estudio, los objetivos, las preguntas generales, el tipo de recogida de datos y análisis que se va a hacer y siempre teniendo en cuenta los momentos de integración que tendremos, ¿de acuerdo? Especificar en la tesis o en la investigación las razones que justifican el trabajo con métodos mixtos, por qué se ha optado por eso, por qué es idóneo ese enfoque metodológico. La inclusión teórica, cómo va a ir encajando todo el trabajo de los constructos, si hay aproximaciones deductivas o aproximaciones inductivas, ¿de acuerdo? Unas definiciones de métodos mixtos adecuadas al estudio, selección del diseño, como antes veíamos en la diapositiva anterior, trazar un diagrama de la investigación, nosotros le llamamos el mapa del diseño, es un dibujo donde están integradas todas las partes fundamentales y cómo están interrelacionadas, ¿de acuerdo? Considerar los aspectos metodológicos, de calidad, de validez, ¿de acuerdo? Un objetivo propio de métodos mixtos y preguntas de investigación que encajen en el diseño. Esto significa que en una investigación con métodos mixtos habrán tres tipos de preguntas de investigación. Preguntas cuantitativas, preguntas cualitativas y preguntas propias de métodos mixtos, ¿de acuerdo? Es fundamental que si es un estudio con métodos mixtos incluyamos ese tercer tipo de preguntas de investigación. Bien, aquí en principio vamos a echar un vistazo al trabajo ya con un cuestionario que tenemos preparado. Como podéis ver en la pantalla, pues es la misma información en las dos imágenes, pero la que tenéis en la parte de detrás, lo que tenéis es tal cual se recoge del instrumento, por ejemplo, de SurveyMonkey o de Google Forms, ¿de acuerdo? Y luego la que tenéis en la parte de delante es cómo la preparamos para que el programa MassQDA lo entienda. Os lo voy a mostrar con los mismos archivos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis pues las columnas de cuándo se cumplimentó el cuestionario y ya tenéis las diferentes preguntas que se iban haciendo a los participantes en el estudio. Veis en la cabecera cómo están las preguntas. Como podéis ver, hay preguntas que son con escalas de Likert, estadísticas, pero luego cada bloque de preguntas pues tiene una pregunta abierta. En este caso la podéis ver aquí. Entonces, si en esta primera parte intentamos explorar los problemas que tenían los alumnos en clase, en el curso, ¿de acuerdo? Tenemos unas preguntas cuantitativas, pero esta pregunta profundiza en el tema cualitativo. Bueno, pues seguimos un bloque de funciones del tutor, cuantitativas y cualitativas. Esto es lo que se recoge tal cual en el instrumento, ¿de acuerdo? Habilidades, etcétera. Pues bien, este cuestionario, tal cual lo recogemos de Internet,
no lo podéis llevar al programa más QDA. Hay que hacer algunos cambios que ahora enseguida voy a comentaros. Fijaros que la información es la misma, pero he quitado la columna de la marca temporal porque no me interesaba cuando se recogió el instrumento. He añadido esta clave para que cree un grupo de documentos en el programa. Todos se van a llamar cuestionarios. Si luego tuviesen esta misma investigación entrevistas, también crearía un grupo para las entrevistas. ¿De acuerdo? Creo una columna, todo igual, simplemente sabéis que en Excel, arrastrando, podéis rellenarlo de un modo muy sencillo. Creo una segunda columna que se llama nombre del documento, text name, ¿de acuerdo? Aquí le estoy diciendo al programa más QDA que cree un nuevo documento con el contenido de cada una de las respuestas abiertas del cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo poner aquí cuestionario 1, cuestionario 2, participante 1, participante 2. Y luego lo que he hecho ha sido un proceso de abstracción. Siempre, como veíamos en la diapositiva, en referencia al diseño de la investigación. ¿De acuerdo? Cuando yo hacía una determinada pregunta, por ejemplo, ¿en cierto modo te has sentido obligado o obligada a realizar el curso o es por exigencias profesionales o voluntario? Entonces tenemos la pregunta sería la motivación. Le añado un símbolo de dólar y ya tengo la variable lista para llevar al programa. La segunda pregunta, yo le pregunto una cosa al participante en el estudio, pero el concepto o el tema que quiero aprender es desconocimiento tecnológico, aburrimiento de los materiales, falta de interacción, calidad de los medios, ¿entendéis? Siempre añado el símbolo de dólar y le pongo la idea abstracta que intenta capturar todas las respuestas. Preguntas abiertas, temas cualitativos. Lo que tengo que hacer es introducir un código, porque el programa lo que va a hacer va a ser crear códigos auxiliares para acotar los contextos de cada una de las respuestas abiertas. Aquí es donde va el nombre del código, ¿de acuerdo? Y debajo va el texto. Por tanto, en el cuestionario 1 me introducirá este texto, ¿de acuerdo? Tenéis aquí el otro bloque de temas que se explora, los he preparado y aquí también, sin ningún símbolo, el código con el que voy a codificar automáticamente las respuestas. Pues bien, con esta información lo que vamos a obtener, ¿de acuerdo? Es este resultado que tenéis aquí. Si queréis, lo que puedo es crear un nuevo proyecto para que veáis cómo se importa desde el principio el cuestionario. El comando sería importar documento desde una hoja de cálculo formato Excel, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es navegar hasta donde tengamos los datos, ¿de acuerdo? A ver si lo encuentro. A ver, aquí. A ver dónde lo estoy. Aquí lo tengo. Tengo los dos archivos, voy a decirle el que está preparado, ¿de acuerdo? Y me aparece este cuadro de diálogo. Como podéis ver, ha reconocido el grupo de documentos, ha reconocido el cuestionario
¿de acuerdo? Y él va reconociendo todos los temas que quiero explorar y me dice si es un código o una variable, dependiendo de si lleva el símbolo dólar o no lo lleva. Fijaros que al principio hay una serie de problemas que los alumnos detectan en el curso, son variables estadísticas, pero luego llega al código y él mismo lo reconoce, ¿de acuerdo? Cuando lo tenemos así, ya marcado por él, no hay que tocar nada, simplemente le decimos adelante, OK, y lo que nos dice es qué tipo de variable va a ser. El programa reconoce por el contenido, aquí pone una muestra de los datos, os muestra los datos, qué tipo de variable le corresponde. Si hubiese un problema de depuración de datos, no lo reconocería y sería confuso, entonces podéis vosotros modificar el tipo de variable que va a aplicar. Es muy importante depurar la tabla de Excel, hay que revisarla, hay que ver que todas las respuestas son coherentes con lo que se preguntaba, con el tipo de dato. Cualquier variación que hayan escrito mal algo nos va a dar un caso duplicado. Por ejemplo, si una persona le preguntamos si le gusta ir al cine o no y contesta sí, solo que conteste el sí sin acento, que no lo hayamos nosotros marcado como una opción fija, puede darte lugar a que haya muchos sí con acento y algunos sin el acento. Por tanto, todo esto se tiene que revisar previamente. Una vez que tenéis todo esto claro de qué es como os interesa, le decís importar y el programa os ha montado, ¿de acuerdo?, el cuestionario. Aquí ha creado el grupo, lo podéis ver aquí, con todos los cuestionarios y los códigos que teníamos con cada una de las preguntas abiertas del cuestionario. Ahora tarda un poco porque está montando todas las variables en el proceso, ¿de acuerdo? Tarda instantes. Yo os lo digo porque oigo mi ordenador cómo está procesando el programa toda la información. Pero yo creo que ya ha terminado y ya podéis ver lo que ha importado. De cada caso ha importado las 3 respuestas abiertas que tenemos, ha creado un código auxiliar, que son los que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Este sería el resultado de importar el cuestionario, como os estaba comentando en la diapositiva, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los pasos que hemos seguido y pasamos a continuación a ver, por ejemplo, pues la distribución del sistema de codificación entre las variables de la investigación, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo sería esa distribución, ¿de acuerdo?, para ver cómo va los temas cualitativos distribuyéndose entre las variables estadísticas, ¿de acuerdo? El programa ha montado las variables, vamos a verlo ahora. En el proyecto que tenemos aquí, esta es la parte cualitativa, pero si vamos al menú variables, ¿de acuerdo?, lo que vamos a ver son las variables de documento. ¿Por qué el programa considera que hay variables de documento y variables de código? 2 tipos de variables. Porque pudiera darse el caso de que necesitaseis utilizar los dos. Las variables de documento son variables que asignan un único valor a cada caso. Por ejemplo, en un estudio una persona puede ser hombre o mujer, ¿de acuerdo? Ese sería el valor que se le asignaría a cada una de las variables. Pero hay estudios en los que necesitemos más de un valor de variable, ¿de acuerdo? Imaginad un artículo de vuestra revisión bibliográfica en la que os interesaría introducir variables, por ejemplo, en la metodología, para que tuviese el valor cuantitativo, cualitativo o mixto, o en las conclusiones de ese artículo para que un valor de variable fuese que justifica los resultados de vuestra investigación o los critica, etcétera, etcétera. Un mismo caso, el artículo, puede tener diferentes valores de variable. Ahí utilizamos los códigos y tenéis este panel inferior. Las variables normales que utilizamos, por decirlo estadísticamente, en este cuestionario serían las variables de documento y son las que tenéis aquí. Ya podríamos ver las estadísticas de variable, cómo las ha importado. Tenéis en este panel, pues aquí al principio, variables del sistema en rojo.
que no las podéis tocar, son variables que el programa ha creado a partir de los datos del proyecto, pero en azul ya tenemos todas las variables que ha importado en el trabajo. Por ejemplo, si yo selecciono las variables relativas a los problemas en el curso, pues ya puedo ver, ¿de acuerdo?, unas estadísticas que tenéis aquí. Recordad que era una escala de Likert, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, si volvemos al cuestionario y vemos la pregunta, la plataforma y los medios tecnológicos que tenía que usar eran complejos, me agobiaban. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Pues bueno, la gente lo que contesta es que no eran complejos y no le agobiaban. Era la puntuación 1 del cuestionario. Por supuesto, todo esto lo podéis personalizar como queráis, ¿de acuerdo? Vamos viendo otras respuestas. Y tenéis aquí pues vuestro diseño, cómo tenéis las preguntas y también tenéis los resultados que ya van apareciendo. Aquí en este botón tenéis algunos estadísticos descriptivos, ¿de acuerdo? Podéis ver cuáles son las principales magnitudes pues, de esta variable en concreto. Esa sería pues un poco la explicación de la gestión de las variables en el proyecto, ¿de acuerdo? Seguimos con el trabajo y vamos viendo pues cómo crear una variable, cómo modificarla, cómo importar nuevas variables, ¿de acuerdo? Cómo activar determinadas variables, que sería pues la parte que voy a mostraros a continuación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, volvemos al proyecto, ¿de acuerdo? Vuelvo a abrir variables, lista de variable de documento, y aquí tenéis pues la vista de todas las variables que hemos importado. Si a lo largo del proyecto yo quiero crear una nueva, tengo aquí el botón para hacerlo, simplemente sería añadir el tipo de variable y el nombre de la variable, ¿de acuerdo? Este sería el sistema para ir creándola. Lógicamente, una vez que la tenéis creada, la podéis borrar desde aquí mismo o ver las estadísticas. Y otro icono interesante sería el propio editor de datos, ¿de acuerdo? Donde van a ir apareciendo todos los datos del proyecto, ¿de acuerdo? Esta sería la primera parte. Ahora voy a cambiar para mostraros un proyecto ya cumplimentado, ¿de acuerdo? Tengo aquí otro proyecto donde podéis ver, pues, las variables del proyecto, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la misma información. Aquí tenéis todo lo que se ha ido importando a partir del cuestionario, ¿de acuerdo? Tenéis todos los datos de las variables de la investigación. Bien. Si seguimos con el trabajo de las diapositivas, vamos a ir avanzando y vamos ahora a detenernos en el principio de activación, ¿de acuerdo? Activación en MassQDA, pues lo comento por si no lo sabéis, el programa funciona activando y desactivando partes de la base de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vuelvo al programa y aquí tengo todos los cuestionarios. Si le doy a este icono de aquí, se ponen en rojo y se activan todos, ¿de acuerdo? Y si selecciono cualquiera de los códigos, automáticamente en la ventana de segmentos recuperados me proporciona todos aquellos segmentos que cumplen la condición. He activado los cuestionarios y he activado un tema que me interesa, ¿de acuerdo? Este sería el principio de activación, ¿de acuerdo?
Podéis ver cómo voy activando y me aparece en la ventana segmentos recuperados. A partir de este punto podéis codificar con un nuevo código los resultados para capturar este primer resultado. Tengo todos los documentos, pero si por ejemplo tengo diferentes grupos y me interesa diferenciar las entrevistas de los cuestionarios, solamente tengo que ir activando y desactivando, ¿de acuerdo? Ventana de segmentos recuperados, me aparecen los resultados. Bien, en este panel nosotros lo que tenemos es diferentes resultados, pero de diferentes participantes, ¿de acuerdo? Pero queremos diferenciarlos por variables. Queremos que separe estos resultados, los tenéis aquí, 111 segmentos codificados, sería el resultado que hay aquí. Pues bien, la activación por variable me permite distinguir estos 111 en un conjunto menor por el criterio de la variable que yo quiera. Por tanto, yo me iría al menú métodos mixtos, que es el que estamos trabajando, y le diría activar por variable de documento, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es introducir valores de variable, por ejemplo, las respuestas que sean de las enfermeras, ¿de acuerdo? Y con una edad determinada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre 56 y 65. Atención aquí a los booleanos, porque al poner O lo que hace sería sumar los dos conjuntos, pero si pongo I me va a restringir para que sean los enfermeros y enfermeras de este grupo de edad los que responden. Vamos a ver si hay algún segmento que cumpla la condición de haber sido contestado sobre las causas de la mortalidad, en este caso, ¿de acuerdo? Lo activo y puedo ver que 2 participantes en la investigación cumplen la condición de ser enfermera o enfermero, ¿de acuerdo? Tener una edad determinada y aquí es donde aparecería. Si yo vuelvo a la lista de variables, ¿de acuerdo? Y le digo que la edad me la muestre y la profesión y el género como un tooltip, como una etiqueta, ¿de acuerdo? Como una pegatina, automáticamente cuando lo cambiemos me debería de aparecer, ¿de acuerdo? Este sería el principio de activación por variable. A medida que nosotros cambiamos la activación, ¿de acuerdo? Concepto de calidad de vida, si lo marcamos los códigos, vemos cómo me aparecen las respuestas y en este caso me indica el criterio de activación por variable que estamos siguiendo. Que haya sido contestado por una enfermera o enfermera, género hombre y la edad que tiene, ¿de acuerdo? Esta etiqueta es la que he marcado previamente en la lista, ¿de acuerdo? Para que me la mostrara siempre en la ventana de segmentos recuperados. Bien, este sería el principio de activación por variable. Desde luego podéis hacer combinaciones muy interesantes con todas las variables que tenéis, ¿de acuerdo? Podéis, por ejemplo, que contestaron que la edad de consumo de alcohol era, pues, por ejemplo, entre 56 y 65 años, ¿de acuerdo? Dependiendo, vamos viendo cómo va a ir cambiando el criterio de activación, ¿de acuerdo? Voy a hacer es quitarlas, vacío la lista y vuelve todo al estado normal que teníamos al principio. Esta sería la idea que os estaba trasladando de la activación por variable. Si activo unos cuestionarios, activo unos códigos, me aparece todo el resultado. Pero ¿cuáles son las respuestas de los hombres y cuáles son las de las mujeres? ¿Cuáles son las de los participantes que tienen una edad frente a los que tienen otra edad? Eso sería el principio de activación para lo que nos va a servir, ¿de acuerdo?
acuerdo? Que sería la primera parte del menú métodos mixtos que nos ocupa esta tarde. Bien, seguimos trabajando la información de la charla de esta tarde y vamos a ver pues algunas de las opciones que tenemos con métodos mixtos, ¿vale? Tenemos aquí, en primer lugar, las tablas cruzadas, ¿de acuerdo? Las tablas cruzadas lo que nos va a servir es para agrupar los documentos por las variables que nos interesan, ¿de acuerdo? Vamos a visualizar las relaciones entre las variables del documento y los códigos, ¿de acuerdo? Y es una de las operaciones más útiles que tenéis. Vamos a probarlo aquí con el programa, ¿de acuerdo? Tenéis las tablas cruzadas, ¿de acuerdo? Y podéis introducir, por ejemplo, vamos a ver, el género. Podéis seleccionar el valor del género que queráis, de la variable, o bien, si insertáis todos los valores, marcáis esta casilla, se van a introducir y ya automáticamente me aparecen todos, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver el sistema de códigos del proyecto y la tabla cruzada, cómo han ido contestando tanto hombres como mujeres, ¿de acuerdo? A todo el sistema de codificación cualitativa del proyecto. Lo que estamos viendo es este sistema de codificación. Nosotros hemos cambiado los colores de los códigos para que se distingan, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que el programa me muestra es toda la información separada por la diferencia que hay entre lo que contesta un hombre y lo que contesta una mujer. Como siempre, esta información en el programa os permite pues exportarla, la podéis exportar fuera, podéis exportar como un archivo de Excel, etcétera, etcétera. Esta sería la primera herramienta que nos proporcionan las tablas cruzadas. Y luego seguimos trabajando. A ver, un momento que me hacían una pregunta. Vale. Sofía pregunta, cuando creaste la variable en el sistema de diálogo de variables de documento, ¿cómo se asocia a los datos propiamente tales? ¿Documentos primarios o material de análisis? ¿Cuando la creé yo o cuando la que se creó en Excel automáticamente? En Excel queda claro porque en Excel podemos ver cómo cada uno de los casos se relaciona, ¿vale? Mediante esta fila, que es cada caso, ¿no? Se va relacionando con su valor correspondiente. Esta sería la asociación. Si la pregunta es cuando la creo yo, ¿de acuerdo? Cuando yo creo una nueva variable, vamos a repetirlo. Editor de datos, tenemos aquí una columna que es el cuestionario concreto que le corresponde, ¿de acuerdo? Si conmutamos a la lista de variables y creásemos una nueva variable, me aparece aquí abajo en la lista, ¿de acuerdo? La última. Vuelvo al editor de datos y a diferencia de el cuestionario en Excel, ¿vale? La tendría aquí al final. Lo que tendría que hacer es, bueno, yo me la voy a poner hacia el principio para verla en paralelo con los datos. Con los datos no, con los casos, mejor dicho. ¿Vale? Aquí tengo la nueva variable recién creada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es introducir el valor manualmente, porque no se ha importado. Cuando yo la creo, voy introduciendo la motivación es por el clima, por la alimentación,
¿vale? Eso supongamos que hemos hecho en papel el cuestionario y lo tenemos que explicar. Si pongo ya clima me aparece, alimentación también. Y entonces manualmente tengo que introducir los valores, ¿de acuerdo? Vale. Ok, entendido. Se introduce allí y no en el Excel. Pues, Sofía, no necesariamente. Vamos a ver. En ocasiones nos ha sucedido que estamos en una investigación, hemos importado el Excel y de repente nos proporcionan datos de una nueva variable, pero sí que están en Excel. A posteriori se puede importar una columna, ¿de acuerdo? Una nueva columna mediante el comando importar datos. El formato tiene que ser el mismo. Primera columna, el grupo de documentos. Segunda columna, el nombre del documento. Y tercera columna, la variable que se quiere importar con el símbolo de dólar. Y luego los valores. Una vez que le decimos importar datos, el programa incorpora esta variable si está en Excel, ¿de acuerdo? A posteriori. Aunque ahora lo hayamos hecho al principio, se puede hacer más adelante. Simplemente en el Excel tiene que haber una correspondencia entre los casos que estamos manejando. Porque el cuestionario 1 siempre será el cuestionario 1. Se le añadirá la nueva variable automáticamente. No sé si iba por ahí la pregunta que estabas comentando. Bien, vamos a seguir entonces con la explicación. Vamos a ver otras herramientas que tiene el programa, ¿de acuerdo? En este caso, a ver, es que el chat se baja y no me deja verlo. A ver, están preguntando, José en este caso, ¿se podría definir el valor de una variable creada en base a la interacción de variables existentes? No entiendo la pregunta, José. Vamos a ver. Se podría definir el valor de una variable creada en base a la interacción de variables existentes. Sería como capturar una activación por variable, la opción que veíamos. Vamos a ver si es esto lo que José pregunta y lo muestro. Cuando teníais la activación por variable, ¿de acuerdo? Teníais la opción de capturar un determinado rango de edad y de capturar, por ejemplo, un valor de género. Y lo capturábamos. No sé si lo que José preguntaba era capturar este escenario, ¿de acuerdo? De esta forma, creando un conjunto con los resultados, o bien aquí con la posibilidad de guardar la recuperación. No sé si era eso lo que me estabas preguntando. Si me lo explicas un poco mejor, te intentaré contestar. Bueno, en cualquier caso voy a seguir con la explicación. Tenemos aquí, además de las tablas cruzadas, la matriz de segmento, que es similar a la tabla cruzada, pero en este caso lo que vamos a tener son todas las respuestas, ¿de acuerdo? Las respuestas de los segmentos de cada uno de los códigos, como tenéis aquí en pantalla. En particular es interesante por la cuestión de las matrices cualitativas que acompañan cada investigación, ¿de acuerdo? Ver cómo se van montando en Excel estos resultados. Lo podéis comprobar aquí en el programa, ¿de acuerdo? Si vamos a matriz de segmento, podéis decirle género, hombre, profesión, médico, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es, vamos a activar aquí una matriz, me da el resultado. Y lo que está creando es una tabla de Excel
con todas las respuestas que proporcionaron los médicos de una determinada edad sobre los temas cualitativos que se exploraron en la investigación. En lugar de todos los temas cualitativos, le podríamos haber dicho un grupo concreto, una pregunta concreta de esta investigación. ¿De acuerdo? Aquí ya tenéis el resultado y podéis ver cómo ha montado los hombres, profesión médico. Tenéis toda la exploración de todos los temas, todas las respuestas que han ido proporcionando en el cuestionario. ¿De acuerdo? Esta sería la idea de la matriz de segmento. Herramientas adicionales ya un poco más específicas, pues la tabla de tipología. ¿De acuerdo? Combina datos cuantitativos y los códigos que nos interesen o las variables, ¿de acuerdo? Calculando la diferencia entre los porcentajes en tipologías cualitativas. El objetivo es permitir comparar dos grupos de participantes en la investigación y ver cómo se van distribuyendo las características. El mismo programa, como podéis ver en el ejemplo, va a marcar en verde el dato más significativo y en rojo pues el menos significativo. Además de la tabla de tipología, tenemos la tabla de configuraciones, ¿de acuerdo? Es una vista de la frecuencia de aparición de un conjunto de códigos en un documento, ¿de acuerdo? Son dos tablas y lo que nos interesa ver en las filas, cómo determinados temas, ¿de acuerdo?, se van repitiendo en los cuestionarios. Podéis ver los temas y cómo se repiten. A ver, un momentito. Sofía me pregunta, disculpa, estamos perdiendo... Tengo dos materiales para un proyecto actual, entrevistas transcritas y un Excel con datos demográficos de los entrevistados. Para relacionarlos, ¿qué debo hacer? ¿Debo usar una columna en Excel que tenga el mismo nombre del documento transcrito que se le asocia? Correcto, Sofía. Eso es lo que tienes que hacer. El documento en el programa tiene que tener, si tú tienes un nombre de entrevista 1, tú a ese documento entrevista 1 le puedes añadir todas las variables sociodemográficas que quieras, siempre y cuando en el Excel identifiques como text name el documento que te interesa. Bueno, seguimos con la tabla de configuraciones. Podéis ver cómo una serie de temas van convirtiendo en una serie de documentos, ¿de acuerdo? Y a continuación tenemos el análisis de semejanzas, ¿de acuerdo? El análisis de semejanzas permite calcular la similitud y la distancia, ¿de acuerdo?, entre todo el proyecto para poder comparar los datos, ¿de acuerdo? Compara, en muchas investigaciones está el objetivo comparar, contrastar, pues el análisis de semejanza lo que va a hacer es permitir comparar todos estos documentos. Si os parece, os lo voy a mostrar. Métodos mixtos, análisis de similitudes. Vamos a decirle que cree uno nuevo y aquí lo vamos a configurar nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a traer desde aquí los códigos que queramos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y lo que va a hacer es combinar diferentes elementos que nos interesen del proyecto, ¿de acuerdo? En este caso lo que va a hacer es si existen los códigos o no existen. También podéis introducir variables en la comparación, ¿de acuerdo? Entonces lo que comparará es si existen o no existen en todos los cuestionarios, ¿de acuerdo? Al darle OK, lo que nos va a hacer es montar una matriz. Que ya la tenéis aquí.
donde tenéis en filas y en columnas, ¿de acuerdo?, todos los cuestionarios del proyecto. En este caso, fijaros que la unidad es que cumpla las condiciones que le habíamos dicho de estar codificados con un determinado código. Por tanto, a medida que nos alejamos de la unidad, quiere decir que no son comparables los documentos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todos los de la unidad, los que en cierta medida convergen en esa comparativa, ¿de acuerdo? También tenéis la medida de distancia, ¿de acuerdo? Podéis cambiar, en lugar de que exista o no exista el código, ¿de acuerdo?, a la frecuencia de codificación. Tenéis diferentes posibilidades estadísticas de cálculo y realizaría la misma operación. Pero en este caso, lo que va a decir es cuán en frecuencia de codificación se alejan o se acercan los documentos. Entonces, el programa vuelve a montar otra matriz que nos da una pista para explorar grandes cantidades de datos de un modo estadístico, de si aparece o no una o varias variables, o si aparece o no uno o más códigos y variables, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver cómo la distancia entre el cuestionario 1 y el 1 es 0. A medida que aumenta la distancia respecto a los temas cualitativos, quiere decir que más se aleja la codificación. Sin embargo, el cuestionario 6 y el 15 y el 16 tienen un mismo perfil, es decir, han sido codificados con los mismos códigos. A partir de ahí ya podemos tener pistas de cómo seguir explorando el material. Pues bien, esto sería por mostraros brevemente pues un poco el funcionamiento del análisis de la herramienta de comparación de semejanzas que tenéis aquí. La idea fundamental con todas estas herramientas pues sería integrar la información, ¿de acuerdo?, cuando se recogen los datos, como en el cuestionario que estabais viendo, en el análisis de los datos, es decir, cuando finalizo la parte cuantitativa y me lleva a la parte cualitativa o viceversa, ¿de acuerdo?, o en el informe final. Como en un informe final podéis combinar las diferentes vistas de resultados, ¿de acuerdo?, que sería la parte final que quería mostraros a continuación de las vistas conjuntas o joint displays, que es la última opción del menú de métodos mixtos. ¿De acuerdo? Voy a mostraros un ejemplo, ¿de acuerdo?, para que veáis cómo en un mismo documento, en un informe, en un artículo, podemos ver estas vistas conjuntas, ¿de acuerdo? Cómo tenemos una serie de temas, cómo tenemos un resultado cuantitativo respecto a una escala de Likert, ¿de acuerdo? Tenéis la puntuación y la frecuencia de codificación. Y luego hemos añadido para cada tema una discusión, un comentario entre ambos resultados y una evidencia cualitativa, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los diferentes temas que se quieren explorar que corroboran un resultado. A esto nos estamos refiriendo con una vista conjunta o un joint display, y en el programa lo podéis obtener aquí, en la última parte del menú, en vistas combinadas, ¿de acuerdo? Tenéis la posibilidad de pues, mostrar, por ejemplo, temas cualitativos por grupos cuantitativos, ¿de acuerdo? A ver, un segundito, hace una pregunta. Olaya pregunta, ¿MassQDA solamente lleva a cabo la importación de documentos de datos cualitativos en Excel o también de SPSS? También de SPSS. En el mismo comando que tienes aquí, variables, importar datos, se pueden traer datos desde SPS o exportarlos a SPS con este comando que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la posibilidad. De todas formas, acordaros que tenemos el módulo estadístico en el programa MassQDA, ¿de acuerdo?, que sería un módulo no tan potente, ¿de acuerdo?, como SPSS, pero os va a permitir, por ejemplo,
transformación de variables, estadística descriptiva, frecuencias y descriptivos, tablas cruzadas, análisis de varianza, correlaciones y el alza de Cronbach, ¿de acuerdo? En ciencias sociales suelen ser las más utilizadas. Las mismas variables que veíais del cuestionario las abre en un módulo estadístico y la ventaja es que además de todos estos cálculos estadísticos, luego los podéis capturar y explorarlos cualitativamente porque estáis dentro de la misma base de datos. Si vais al SPS, podéis hacer un tipo de análisis, pero luego para volver al programa, para continuar, estáis entrando y saliendo. Con esta opción, aunque los estadísticos sean más sencillos, ¿de acuerdo? Pero los tenéis los más básicos, ¿de acuerdo? Bien, como estaba comentando, tenéis las posibilidades, ¿de acuerdo?, de las vistas conjuntas en el programa. Me voy a salir de aquí y os lo voy a enseñar. Salimos a las vistas conjuntas y le vamos a decir, por ejemplo, tema cualitativo por grupo cuantitativo. Entonces nosotros lo que vamos a arrastrar el tema que nos interese y luego la variable que queramos para ver cómo combinamos unos temas, ¿de acuerdo? Escogemos los valores, vamos a coger otro. Quienes contestaron 4 y quienes contestaron 5 en la escala de Likert, la más alta, vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos cómo va sacando vistas conjuntas de los temas cualitativos y de los resultados dependiendo la puntuación de la variable que obteníamos, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea de las vistas conjuntas, ¿de acuerdo? Como tenéis diferentes modelos, os compartiré las diapositivas, ¿vale? Para que veáis cómo esos resultados se pueden ir comunicando en un trabajo de investigación que estéis haciendo, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la filosofía. Pues bien, esto era en breve y en rápido la presentación que quería haceros del sistema de trabajo de métodos mixtos con el programa MassQDA. Si tenéis cualquier pregunta que queréis que os conteste o algo que no os ha quedado claro. A ver, un segundito. Me pregunta Miguel Ángel, me gustaría conocer cuáles son las características que debe tener una pregunta propia de métodos mixtos al plantear la investigación. La pregunta de métodos mixtos lo que va a perseguir es, vamos a verlo en la diapositiva, lo que persigue es, por ejemplo, supongamos estamos haciendo la parte cualitativa, a partir de un resultado, qué preguntas, qué ítems se pueden hacer. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es, a partir de la exploración cualitativa del tema de la motivación, qué ítems se pueden obtener que se relacionen como constructos, etcétera, etcétera. Lo que la pregunta de investigación mixta lo que hace es incidir en esta información que podéis ver en pantalla, en el diseño. Si nosotros cogemos el mismo cuestionario que tenemos aquí, podemos ver que causas de polimedicación, por ejemplo, se corresponde con unas determinadas variables. Entonces estamos en la primera parte del diseño, es convergente. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los resultados, la mayor frecuencia de la parte estadística de las causas de polimedicación? La cualitativa, ¿cuáles son las tipologías cualitativas de las causas que los participantes opinan sobre polimedicación? Cualitativa. ¿Qué conclusiones se pueden obtener en base de la comparación de los resultados cuantitativos y cualitativos referidos a las causas de la polimedicación? Entonces, en la pregunta de investigación lo que hacemos es integrarlo. Miguel Ángel, no sé si te quedó más o menos claro.
Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Sofía pregunta, ¿hay información precisa del modo en que calcula cada estadístico el programa MassQDA? Sí, tenéis la información en la ayuda del mismo programa. Sí. De todas formas, los estadísticos son los mismos. Los que calcula SPSS y MassQDA, un estadístico es el mismo. De todas formas, lo que estabais viendo en las tablas de similitudes, si entráis en la ayuda del programa, vais a encontrar cada uno de los estadísticos de la medida de distancia, por ejemplo, lo que significa y la fórmula con lo que está calculando. Marisa se despide. ¿Hay algún ejemplo de base de datos de Excel depurada donde se indiquen los pasos de depuración para saber específicamente cómo debe quedar para su uso correcto en MassQDA? No, no hay ejemplos. Los ejemplos los tenemos los que hacemos investigaciones, pero vamos, las bases de datos es lo que menos se comparte. Yo no sé si conoces a alguien que te pueda dejar alguna, pero vamos, normalmente los datos no se comparten, ¿no? Nosotros tenemos varios, pero los que son nuestros y los otros no podemos compartir. En el curso está la tabla esta de Excel, el ejemplo, esa sí que te la podría mandar si quieres ver, pero bueno, no es un ejemplo, es muy reducida y no es una investigación real. A ver, José pregunta, ¿cómo se define el tamaño de la muestra en métodos mixtos? El tamaño de la muestra en métodos mixtos se define tal cual se define el tamaño de la muestra de cada uno de los flujos metodológicos, ¿de acuerdo? Si tenemos una parte cuantitativa y una parte cualitativa, la cualitativa puede ser intencional, pero la parte cuantitativa es la que le corresponde, ¿de acuerdo? Lo que hace el método mixto es integrar ambos flujos metodológicos. De todas formas, en los trabajos de Creswell, ahí detrás tengo algún libro, sí que se habla específicamente del tema de la selección muestral. Pero lo que yo recuerdo es que el flujo metodológico es independiente, salvo las premisas que antes os había comentado, como lo que comentaba Miguel Ángel de las preguntas de investigación. Sofía pregunta, ¿todas las funciones que has mostrado se pueden aplicar para el caso de una carga de datos que incluye documentos primarios transcritos codificados junto con tabla de Excel con datos? Sí. Sí. Todas las funciones se pueden aplicar a cualquier tipo de documento, no hay problema. Aunque sean vídeos, aunque sean imágenes, las variables, lo bonito del programa MassQDA es que se pueden aplicar a cada documento, no tiene que ver con los cuestionarios. Los cuestionarios es una posibilidad dentro de métodos mixtos, pero se pueden hacer investigaciones que tengan una parte estadística, pero luego que utilicen vídeos para la parte cualitativa o un análisis documental, y por supuesto las variables se pueden aplicar a estos documentos también. Siempre y cuando montamos un Excel o creamos la variable e introducimos los datos manualmente. A ver, otra pregunta. Sofía pregunta, claro, no esperaba base de datos real, gracias. No, es que base de datos reales de investigaciones no se pueden compartir, nos matarían. ¿Puedes dar la referencia precisa de Creswell? Sí, tengo por aquí. Bueno, este es uno. No sé si este ya es uno. Este es muy bueno. Esta es una referencia. Y luego tengo uno por aquí. Bueno, no importa. Como tengo que mandaros las diapositivas, os pondré las referencias allí y ya están. No voy a enseñar en la pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. A ver, un segundito. Bueno, esperemos hacer el curso pronto, Miguel Ángel. A ver si coincidimos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención